Hemos estado hablando las semanas anteriores de cómo Pablo fue llamado a predicar a toda persona. Obviamente él los está llamando los elegidos de Dios, pero Pablo está diciendo que él fue llamado a predicar a toda persona, y dijimos que ese evangelio que Pablo está predicando debe de tener algún resultado efectivo. Ese evangelio debe de producir vidas piadosas. Acuérdense que la serie se llama Tito, viviendo vidas piadosas. Vidas santas, vidas dedicadas totalmente a nuestro Dios. Así que estamos viendo, hermanos, el evangelio y el resultado del evangelio. Si pudiéramos resumir la carta de Tito, es eso, hermanos: el evangelio y el resultado del evangelio. Usted me va a estar escuchando repetir esto constantemente. Por ejemplo, una semana más adelante vamos a ver cómo debería de ser el obispo, el pastor, con esas vidas piadosas que son una consecuencia de que ya recibió el evangelio transformador. Si hablamos en una semana más adelante de las madres, cómo deben de ser unas madres cristianas, bueno, es porque esas vidas piadosas son las evidencias de que ya fueron transformadas por el evangelio. Si hablamos de cómo usted debe de comportarse en el trabajo porque usted es un creyente, un cristiano, esas son las evidencias de que ya fuiste transformado por el evangelio. Así que lo podemos resumir todos estos 3 capítulos de la carta de Tito en eso: el evangelio y el resultado transformador de ese evangelio. ¿Usted cree, hermano, que el evangelio de Jesucristo transforma? Es Cristo el que está transformando a través de ese evangelio, y por eso nosotros fuimos pasados o traspasados, dice la Escritura, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, del infierno al cielo. Es un excelente mensaje transformador y el mundo necesita saber eso. El mundo necesita escuchar eso. El mundo necesita conocer a ese mediador entre Dios y los hombres. Necesita escuchar ese medio de salvación, ese mensaje de redención. Y hermanos, el versículo que vamos a estudiar hoy nos va a hablar justamente de eso: el medio, el puente, el filtro, el medio que Dios utilizó para que ese mensaje fuera manifestado, fuera revelado. Y ese medio que Dios nos regaló es la predicación, la exposición de la palabra. Todos sabemos que hemos escuchado alguna ilustración de que Cristo es el puente, ¿verdad que sí? Es como que Cristo es el puente para llegar al cielo. Pero el medio que Dios utilizó para que el mundo conozca ese mensaje es la predicación. Yo sé que hay elementos importantes en el culto congregacional, pero hermanos, nada debe de ser tan importante como la palabra de Dios. De tal manera que si en un servicio no tenemos una fiel exposición de la palabra de Dios, entonces es un servicio hueco, es un servicio pobre, incluso estamos pecando contra Dios. Y yo sé que mucha gente ya puede comenzar a tener un problema con eso. Y empiezan a hacer ajustes, empiezan a hacer comparaciones, argumentando en contra y diciendo: no, es que eso también es importante y eso también está a la altura de la predicación. Es un grave problema, hermano, sobre todo en las personas que vienen de una denominación quizá más emocionalista, más basada en lo que nosotros sentimos. Tienen un problema con esto. Y no estamos diciendo, hermanos, que la alabanza no sea importante. Por supuesto que la alabanza es importante, sobre todo cuando es alabanza con contenido teológico que exalta a Dios. Por supuesto que la oración también es importante, ¿verdad que sí? Nos comunicamos con el Señor. Por supuesto que hay muchos elementos importantes en un culto congregacional, pero nada tan importante como la palabra del Señor. Esto debe de ser lo más importante. De hecho, tú te puedes preguntar: ¿cómo serían los tiempos de Cristo? ¿Cómo serían los primeros años, en los primeros siglos de la iglesia apostólica? ¿Cómo sería si tú te metieras ahí a una de las sinagogas judías? Las buenas, ¿verdad? Las bíblicas. ¿Con qué te ibas a topar? ¿Con ruidos y emociones y ruidos? No, tú te ibas a topar con alguien abriendo la palabra y exponiendo la palabra. Así que, hermanos, Pablo, y esto solamente es una preintroducción, ¿verdad? Pablo ya se presentó, si usted se recuerda, como el siervo de Dios y apóstol de
Jesucristo, ¿se recuerda? Y ahora Él tiene una encomienda. ¿Cuál es la encomienda que Pablo tiene? Predicarle a todas las personas. Así que el mensaje de hoy yo lo he titulado, hermanos, la predicación, 2 puntos, el medio por el que Dios manifiesta su palabra. Creo que es un título un poquito largo, ¿verdad? La predicación, el medio por el que Dios manifiesta su palabra. El centro, hermanos, del mensaje de hoy tiene que ver con esto. Dios eligió a personas para salvación. La Biblia lo dice claramente. Dios eligió a personas. Pero esas personas, ¿cómo se van a dar cuenta de ese mensaje? Dios nos regaló el medio y ese medio se llama la predicación. ¿Se entiende eso? O sea, que el mensaje de hoy tiene que ver con el medio para que toda la gente en el mundo pueda conocer la buena noticia. Póngase de pie, abra su Biblia en Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 3. Creo que la versión que está en la pantalla es la Reina Valera, si lo quieren leer, o en su Biblia, si lo tienen en su Biblia, mejor. Y lea conmigo Tito 1:3 y dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora leámoslo todos juntos fuerte. El mismo versículo 3 dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos en esta mañana. Gracias por el gozo que tenemos de vernos como cuerpo de Cristo. La oportunidad que tenemos de venir a simplemente abrir nuestras voces, nuestras bocas y exaltar al único Dios verdadero, al único Dios justo, al único Dios digno. Gracias por ese gozo que tú nos das de poder cantarte. Que todo lo que respira alabe al Señor, dice tu palabra. Pero también venimos aquí especialmente para escuchar lo que tú tienes que hablarnos el día de hoy. Quiero ser solamente un instrumento. Sé con nosotros, todos los que estamos aquí escuchando en persona, y si alguien está también escuchando en las redes sociales, te pedimos para que nos des entendimiento y discernimiento para poder escuchar tu palabra y que este mensaje nos motive a salir y esta semana poder compartir con alguien la buena noticia. Te pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Una vez más, he titulado el sermón de esta mañana, la predicación, el medio por el que Dios manifiesta su palabra. Y para que entienda el sermón de hoy, todo va siguiendo esta línea, hermanos. La Biblia nos dice en repetidas ocasiones de que antes de la fundación del mundo, Él escogió personas para salvación. Y el mensaje de esta mañana, el tema es eso, que esa gente tiene que escucharlo de alguna manera. No nos van a hablar los animales, no nos van a hablar los árboles. Dios utilizó el medio de la predicación para que ese mensaje llegue a los oídos de todas las personas. Así que déjenme leer los primeros 3 versículos para ir siguiendo ahí el hilo o la secuencia. Quédese siempre en Tito capítulo 1. De pronto voy a utilizar otros pasajes, pero muy brevemente. Así que déjenme o permítame leer los 3 versículos completos. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él se está presentando conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Todo eso está basado en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Quiénes en esta mañana tienen vida eterna en Cristo Jesús? Amén. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta de que ese misterio ya fue abierto. Dice el versículo 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vamos a analizar frase por frase. El versículo 3 comienza diciendo, y a su debido tiempo.
Y tenemos que hacer una pausa y podemos decir, pero ¿qué tiene de importancia eso? Apenas estamos comenzando. Bueno, hay que detenernos. Y a su debido tiempo. Todos aquí saben, hermanos, que a su debido tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, Cristo vino a nacer en esta tierra. Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humanó, se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Y hace alrededor de 2000 años, Él vino al planeta Tierra, hermanos. ¡Qué misterio tan grande! ¡Qué misterio tan grande! Un ser con una naturaleza divina y una naturaleza humana aquí en la tierra. Es un misterio. Vino en el tiempo perfecto, y aunque no voy a hablar de eso, yo sé que algunos teólogos afirman de que fue el tiempo perfecto porque en ese tiempo había una necesidad mayor como nunca antes. Dios sabe por qué lo planificó así, pero llegó en el tiempo que tenía que llegar. Y de esa misma manera, el mensaje revelado aquí, la palabra de Dios, el Evangelio, también nos llegó en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. No antes, no después, sino en el tiempo perfecto de Dios. Eso me enseña que el Señor, hermanos, es el Señor de la historia. Él es el Señor del tiempo. Él es el Señor de los sucesos, de los eventos. Todo para llevar a cabo sus perfectos planes. Así que cuando yo leo esta frase de a su debido tiempo, no es menos importante. En realidad es muy importante, hermanos, porque está enfatizando esto, su fidelidad. Está subrayando la fidelidad de Dios. Está enfatizando las promesas de Dios. De que si Dios dijo que enviaría a un Salvador, Él lo cumplió. Vino en el tiempo perfecto. Todos ustedes saben que el Antiguo Testamento, lo hemos dicho varias veces, hermanos, el Antiguo Testamento apunta ¿a quién? Apunta a la persona de Jesucristo. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También dice Emmanuel, Dios con nosotros. Esa es la promesa de que vendría un Salvador. Pero el ser humano cayó en pecado y el resultado es la muerte. Y por eso hemos repetido esta promesa desde el libro de Génesis que usted la conoce. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una promesa hecha, hermanos, un mensaje de salvación que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero en un tiempo perfecto eso fue manifestado, eso fue revelado. Y por eso este versículo 3 me está hablando de un tiempo perfecto en el que ese mensaje fue abierto, fue revelado. Una vez más, independientemente de cuál sea su postura, usted sabe perfectamente bien de que Dios nos eligió. ¿Cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo, y a su debido tiempo, en el tiempo perfecto, viene este mensaje. Se manifiesta su palabra. Y cuando sea el tiempo perfecto, muchos pecadores vendrán al conocimiento de la verdad. Yo no lo sé. Usted no lo sabe. Usted y yo tenemos la tarea de predicar, ¿verdad que sí? Estamos predicando. Y de pronto el Espíritu Santo convence a alguien de pecado y esa persona se entrega a Cristo. Yo no lo sabía, pero ¿usted cree que eso le va a sorprender a Dios? Por supuesto que no. Él ya lo sabe absolutamente todo. Así que primeramente, Pablo nos había dicho desde el versículo 1, en Tito 1:1, de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice Pablo que Dios los llamó a predicar el Evangelio y que ese Evangelio está llegando en el tiempo perfecto de Dios. No tiene que buscarlo. Si quiere nada más anotar Romanos 16, 25 y 26 dice acerca de un mensaje de Jesucristo, que se ha revelado su plan para ustedes los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo, pero ahora ese mensaje se ha dado a conocer a los gentiles en todas partes. Va siguiendo el mensaje, hermanos. ¿Cómo se salvaban las personas en el Antiguo Testamento? Cristo no había venido todavía en el tiempo del Antiguo Testamento, pero siempre ha sido lo mismo, hermanos. Siempre ha sido la fe. Nunca ha sido por obras, siempre ha sido por fe. Las personas del Antiguo Testamento estaban antes de Cristo. Usted y yo estamos
después de Cristo, siempre ha sido a través de la fe. Ellos tenían una idea, hablaban de que alguien vendría. Ellos sabían de que alguien vendría a hacer luz a las naciones, de que vendría el Salvador de judíos y gentiles. Ahora usted y yo ya lo tenemos más confirmado porque ya tenemos este mensaje revelado. Usted y yo ya estamos 2000 años más adelante del tiempo en el que Jesucristo vino. Esta gente estaba antes de, pero sigue siendo por fe, ¿verdad que sí? Por eso el libro de Hebreos, el libro de Hebreos, dice que todas estas personas del Antiguo Testamento nada más lo miraron a lo lejos. Es más, dice como que le dijeron, lo saludaron a lo lejos, pero ellos murieron sin haber experimentado esto que usted y yo estamos experimentando. Hebreos 11 también dice, por la fe de Adán, por la fe de Moisés, por la fe de Isaac, y se habla de la fe de ellos. Siempre ha sido a través de la fe. Pero hermanos, había un mensaje que estaba oculto, pero ahora ya fue revelado cuando Cristo se encarnó y vino a la tierra para salvar a los pecadores. Ya hemos dicho que Cristo aparece en las páginas del Antiguo Testamento porque todo este libro está contando una sola historia, una misma historia de redención a través de la persona de Jesucristo. Y por lo tanto en el Antiguo Testamento, aunque sabían que vendría un Salvador, no tuvieron el privilegio de experimentarlo de la manera en la que usted y yo lo hemos experimentado. Ese mensaje oculto era Cristo, como ya lo mencioné. Y por lo tanto, hermanos, voy a hacer aquí un paréntesis porque se va a parecer al tema de la conferencia. ¿Alguien se recuerda cuál es el tema de la conferencia? ¿Cómo? El misterio revelado. Vamos a hablar de Cristo como el misterio oculto en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar del misterio de la encarnación de Cristo. Y tenemos profesores de seminario que son expertos en esto. El misterio de la encarnación de Cristo. El misterio de la cruz de Cristo. El misterio revelado a usted y yo como gentiles. Los beneficios de ese misterio. Es un tema hermoso, hermanos. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Ahora sí le pido que vayan sus Biblias, para que usted entienda cómo había un mensaje que estaba oculto, pero ahorita ya no está oculto, ha sido revelado. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, usted recuerda lo que acabamos de mencionar en Tito capítulo 1, de que Pablo fue enviado ¿para qué, hermanos? Para predicarle a todas las personas, para proclamar el mensaje de salvación. Hay mucha gente que todavía no conoce ese mensaje. Hay mucha gente que ni siquiera se ha dado cuenta de que ya no está oculto, ahora ha sido revelado. Yo espero que a ti te dé gozo, hermanos, la predicación, porque tú escuchaste en algún momento el mensaje de salvación, ¿verdad que sí? Quizá algunos más nuevos, quizá hace un año, quizá algunos ya tienen 20 años en el Evangelio, pero tú escuchaste el mensaje de salvación. ¿Te recuerdas quién estaba predicando cuando tú viniste a Cristo? No fue el pastor que te salvó, ¿verdad que no? Es el mismo Evangelio transformador del Evangelio. ¿Te diste cuenta que había un mensaje especial que ya había sido expuesto para nosotros? Y tú vas a predicar ese mensaje a las personas. Algunos van a aceptar, van a recibir ese mensaje. A otros no lo van a aceptar. ¿Y por qué, hermanos? Digamos que tú le predicas a una persona, esa persona sinceramente viene a Cristo. Ahora tú le predicas a otra persona y esa persona no quiere entender. ¿Acaso es otro mensaje diferente? ¿Acaso es otro evangelio? Es el mismo evangelio. Pero tú y yo no tenemos la tarea de estar decidiendo quién sí, quién no. Tú nada más predicas y esas personas van a venir a Cristo porque Cristo los había elegido y en algún momento que tú y yo no sabemos van a venir a Cristo. Quizá tú le predicaste a alguien y dijo que no, pero tú no sabes. Tú vas a seguir predicando y en algún momento el Espíritu Santo va a hacer su obra también. Siga la línea del mensaje del texto, versículo 3, Tito 1:3. Primero dice, y a su debido tiempo. Usted ya sabe que esa frase se refiere a cómo el Evangelio vino en un tiempo
perfecto, algo que había estado oculto, pero que ahora fue revelado. Y luego sigue diciendo, manifestó su palabra. ¿Qué significa la palabra manifestar? Manifestar significa traer a la luz. Es un sinónimo de revelar. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué significa revelar o qué significa manifestar, traer a la luz? Si yo pongo esta Biblia aquí, usted no la puede ver. Yo creo que a lo mejor leo y ve si no sé si la miran, o alguno de ellos. La va a tapar más. ¿La Biblia existe, sí o no? Ahí está. Pero no ha sido traída a la luz a ustedes. Aquí está siendo manifestada, aquí está siendo oculta. Aquí está siendo manifestada, traída a la luz. Estamos llamados, hermanos, a hacer de Cristo alguien visible. No porque Cristo necesite nuestra ayuda. Él ya es omnisciente y Él es real. Amén. Cristo es real. Pero en el sentido de que necesitamos que el nombre de Cristo sea conocido en todo lugar. No el nombre del pastor, no el nombre de la iglesia. Que el nombre de Cristo sea conocido en todo lugar. En ese sentido, que se manifieste, que venga a la luz el mensaje de Jesucristo. Note el énfasis en manifestó su palabra. El versículo dice, y a su debido tiempo manifestó, no solamente dice la palabra, sino su palabra. ¿Qué hace falta en los púlpitos de hoy en día, hermanos? Madera más fina, que tenga el logo bien bonito como este de Paramount en español. ¿Qué es lo que hace falta? Que las personas que se paran aquí enfrente prediquen la palabra de Dios y no su propia palabra. Hoy estamos llenos de personas en los púlpitos que están hablando más de sus propias vidas, están lanzando mensajes motivacionales, están lanzando mensajes humanistas, mensajes subjetivos, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos hombres que van a venir a poner a un lado todo lo que el mundo piensa y enfocarse únicamente en el texto bíblico, la palabra de Dios? No necesitamos adornarla. Y note que más adelante, quizá en unos 2 meses, no sé, vamos a llegar a un versículo donde el Tito mismo nos dice que adornemos el Evangelio. Entonces, ¿se puede adornar sí o no? Bueno, cuando Tito dice que adornamos el Evangelio, se está refiriendo que nosotros somos como el adorno del Evangelio, en el sentido de que usted y yo tenemos que lanzar afuera el Evangelio. Pero aquí nos estamos refiriendo en el sentido de no necesitamos agregarle nada más. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es toda suficiente? En ese sentido no necesitamos adornar, no necesitamos ponerle florecitas al lado del Evangelio, no necesitamos una pantalla más grande, una pantalla detrás del pastor, ¿verdad? Para que aparezca como un show. No necesitamos la música de fondo del piano, aunque a veces yo le voy a pedir a Wellington, ¿verdad?, que pase al final para una administración final. Hay pastores que les gusta que durante todo el sermón esté el pianito. ¿Usted cree que nada más porque sí? No, todo tiene un porqué. La música está jugando un papel bien importante. Y ahí están todos llorando porque aparece una novela de Televisa, el pianito detrás. Y si el pastor enfatiza algo, le dice al baterista, tú, mira, cuando veas que le haga así, no necesitamos esto. La palabra de Dios es suficiente. No se van a salvar por nosotros, es la palabra del Señor. Cristo dijo, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley. No es la palabra del pastor la que transforma, es la palabra de Dios. No es la palabra del pastor que vive y reina para siempre, es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. No es la palabra del pastor que nos hace renacer, revivirnos, es la palabra de Dios que nos hace renacer. Y la misma Biblia nos dice eso, nos revela eso, que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así que siga siguiendo la secuencia. Y a su debido tiempo manifestó su palabra, su palabra. No es una coincidencia que agreguen esas palabritas de su palabra. En el tiempo perfecto de Dios se reveló su palabra. Que cada vez conozcamos menos de la vida de estos sacadores de dinero, ¿verdad? Que cada vez conozcamos más de la vida de Dios que se encarnó y anduvo entre nosotros. Hermanos, creo que a veces no admiramos lo suficiente eso.
¿Se imaginan lo que fue vivir en el tiempo de Cristo? ¿Cómo entendemos con este cerebro tan chiquito que ese es Dios aquí en la tierra y está manifestando su palabra? ¿Cuántos de los que están aquí han visto cómo se emociona un niño cuando está abriendo un regalo? A ver, levante la mano el que tiene niños de unos 12 años para abajo. Bueno, debería de preguntar de 30 para abajo. ¿Has visto la emoción de ese niño cuando está abriendo un regalo? Yo me he dado cuenta que a veces parece que se emocionan más por los 15 segundos del ruidito del papel que por el mismo regalo, que a veces jugaron 5 minutos y lo dejan ahí. Hay un programa o hay varios programas en la televisión donde se tratan de eso, de abrir regalos. No es una historia, no es una novela, no es una caricatura, no tiene un propósito. El programa en YouTube se trata de alguien abriendo regalitos y ahí están todos los niños. Qué emoción de abrir ese regalo. El regalo para nosotros ya ha sido abierto, hermanos. Es el evangelio de salvación. El misterio ya ha sido revelado. Una vez más, hermanos, Cristo eligió personas desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que un día vamos a estar con Él en gloria, amén, en vida eterna, pero hay gente que no se ha dado cuenta de que hay un mensaje que ya no está oculto, ya está expuesto, ya está disponible para nosotros. En un momento, hermanos, vamos a hablar el corazón del mensaje, de que el medio que Él utilizó fue la predicación. Pero antes de llegar a ese medio, el mensaje. Piensa en ese niño que está abriendo ese regalito con toda la emoción. Ese regalo ya está abierto. Y se me pasó como siempre por ando en varias cosas y quería traer un regalito, así que imagíneselo. Aquí tengo una cajita con el moño de un regalo. Ya está abierto el regalo. ¿Qué hay dentro de esa cajita? ¿Sí la está mirando, verdad? Aquí de color rojo con verde el moño. Aquí adentro hay un regalo. Es un papelito. Así como los de los restaurantes asiáticos o chinos, ¿verdad? Nada más no le crea lo que te dicen ahí. Esos son pastores de la prosperidad los que vienen ahí adentro. Pero estoy abriendo el regalito y aquí dice 1 de Timoteo 3:16. Ese es el misterio. Vaya a 1 de Timoteo 3:16 porque ese es el misterio que ya fue revelado. 1 de Timoteo 3:16. Creo que lo tengo, a ver, Nueva Traducción Viviente. También lo voy en la Reina Valera para que haya varios. Déjenme leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. 1 de Timoteo 3:16, la Reina Valera dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Dios ya fue, tiempo pasado, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es un poderoso mensaje, hermanos, de un misterio que ya fue revelado, que Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Como dice Juan 1:14, el Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Otra enorme verdad que nos vuela la cabeza. Dios habitó entre nosotros. Fue justificado por el Espíritu. Dice que fue visto por los ángeles. Cuando Jesucristo nació, los ángeles se gozaban y ellos cantaban gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Fue anunciado a toda la tierra, a todas las naciones. Fue creído, usted ya creyó en Él. Y fue llevado al cielo en gloria. Cristo está en gloria, hermanos. Y Cristo regresa por su iglesia. Y tenemos que estar listos. Si yo pregunto, ¿cuántos se van con Cristo? Todos vamos a levantar la mano. Estamos esperando ese momento en el cual vamos a recibir del cielo a nuestro Salvador. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que ese regalo no está tapado, no está cerrado. Ya fue abierto, está ya disponible. Siga el mismo hilo del versículo, si regresa a Tito capítulo 1, versículo 3.
Dice que a su debido tiempo manifestó su palabra. Y luego dice, por medio de la predicación. Por medio de la predicación. Y eso es clave, hermanos. Ya dijimos que el regalo ha sido abierto. En términos bíblicos, ¿cómo llega ese mensaje a nuestras manos? Hay gente que piensa cuando hablan del tema de la elección y ellos dicen, bueno, si Dios ya eligió a las personas para salvación, entonces ¿para qué predicamos? Que parece que tuviera algo de lógica. Dios ya eligió a las personas. ¿De qué me sirve si yo les predico o no les predico? Igual se van a salvar o no se van a salvar. Ese no es nuestro problema. Dios ya eligió desde antes de la fundación del mundo quiénes se van a salvar. Pero no nos van a hablar los árboles, ya lo dijimos. Dios pudo haber hecho que la tierra nos hablara, aunque ya hemos dicho que Él se reveló de manera general a través de la creación. Él pudo haber utilizado todo tipo de métodos, pero a Él le plació este medio que nos dice Tito 1:3, la predicación. Es por la predicación que esa gente se va a dar cuenta de que son pecadores, que son insuficientes y que necesitan a un Salvador. ¿Se imagina, hermanos? El medio que Dios nos regaló para que el mensaje de salvación llegue al mundo es la predicación. Parece una frase tan sencilla, pero déjeme repetir, preste atención. El medio que Dios nos regaló para que el mensaje de salvación llegue al mundo es la predicación. Ahora tú le vas a encontrar más sentido a lo terrible que es utilizar este púlpito para andar dando mensajes motivacionales, para hablar acerca del falso evangelio de la prosperidad, cuando hay gente que se está perdiendo. O sea, hay gente que va a llegar al cielo de alguna otra manera, pero eso va a ser a través de la predicación. Una vez más, tú y yo no sabemos quién es, tú predica, pero si yo me atrevo a utilizar este tiempo para hablar de otras cosas, menos del Evangelio de Jesucristo, estamos en un terrible problema. Tenemos una gran responsabilidad y debemos de proteger eso, debemos de guardar eso, debemos de luchar contra los falsos maestros. Y el mismo Tito, lo vamos a ver quizá en unas semanas o meses, quizás semanas, el mismo Tito va a hablar de los falsos maestros y cómo tenemos que combatir contra ellos. Así que una vez más, vaya a Tito, no sé si se había ido para otro lado, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Hay por lo menos 3 palabras, 3 términos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a la palabra predicación. Uno de ellos es kerizo, que significa anunciar o proclamar, y al menos esa es la palabra griega que está utilizando Tito aquí. Hay una segunda palabra que es kerigma, que significa el mensaje de la obra redentora de Cristo Jesús. Y luego la palabra evangelizomai, que ya nos suena un poquito más conocido, que es publicar las buenas nuevas. Y no queremos confundir con palabras, simplemente quiero que usted entienda, hermanos, que todo esto está relacionado a Dios enviando a su Hijo a morir por los pecadores. Esa es una predicación. Eso significa, hermanos, que si alguien se para en un púlpito y habla de todo menos del Evangelio de Jesucristo, eso no lo podemos llamar predicación. Eso es un excelente discurso, es una buena charla. Y créanme, hermanos, que hay excelentes personas con una labia impresionante. Ahí sí le damos un 10 cuando se trata de discurso, cuando se trata de charla, cuando se trata de un mensaje motivacional, hay muchos que se sacan un 10 en eso. Pero predicar es proclamar fielmente la gloriosa, santa y perfecta palabra de Dios. Predicar es darle la gloria a Dios a través de la fiel exposición del mensaje de salvación a toda criatura. ¿Sabe lo que es un heraldo? Yo creo que sí, ¿verdad? Un heraldo es un mensajero. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuál era el trabajo de un heraldo? Un heraldo recibía un mensaje del rey. Vale más que este heraldo vaya hasta donde tenga que ir y entregue el mensaje tal y como se lo dieron. Si hay un rey que le da un mensaje a un heraldo, él no va a andar jugando con el mensaje o no va a dar otro mensaje, no va a dar otra palabra.
Él tiene que dar, ¿qué cosa? El mensaje que le entregó su rey. Y si hay un parche, un sello, vale más que no se atreva a abrirlo. Tiene que entregar tal y como está ese mensaje. Bueno, en ese mismo sentido, los predicadores y los maestros tenemos una sola tarea: entregar el mensaje tal y como fue revelado aquí en su palabra, sin hacer cambios o alteraciones. Así que oremos, lo repito nuevamente, hermanos, por hombres que vengan a proclamar el verdadero y fiel evangelio de Jesucristo. No que se levanten supuestos apóstoles, no que se levanten supuestos maestros vacunados con el mensaje de la prosperidad. Oremos para que Dios levante, ¿qué cosa, hermanos? Pastores que expongan la palabra de Dios y únicamente eso. Porque Pablo dijo, me propongo una sola cosa. Este es Pablo: que no hable yo otra cosa, que no sepa otra cosa más que Cristo y a este crucificado. Hay un comentarista, se llama John Benton, que dice: la proclamación de la verdad es el medio por el que Dios lleva a sus elegidos a la fe y a la vida eterna. He ahí la importancia, hermanos, de la fiel exposición en los púlpitos. Si seguimos leyendo el verso de Tito, verso número 3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Luego dice que me fue encomendada, que me fue encomendada. Esta frasecita de me fue encomendada es una frase que el apóstol Pablo ya había utilizado en 1 Timoteo 1:11. Si quieren nada más escuchar, 1 Timoteo 1:11 dice: según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ahí está enfatizando Pablo, que a mí me ha sido encomendado. Hay un versículo que todos conocemos que dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Si bien la fe viene por el oír la palabra de Dios, pues entonces, hermanos, para que alguien oiga la palabra de Dios, pues alguien tiene que proclamarla. Aquí está el libro, ahí está el regalo que ya fue abierto, pero a través de la predicación alguien tiene que proclamarla, obviamente. El diccionario de la lengua española dice: encargar a alguien que haga algo, o que cuide algo, o que cuide de alguien. Repito, el diccionario de la lengua española dice: encargar a alguien que haga algo. Número 2, que cuide algo. O número 3, que cuide a alguien. Hay una encomienda que el apóstol Pablo, que tú y yo tenemos. Tú entiendes la palabra encomienda, ¿verdad? Que si se te encargó algo, tú tienes un mandado. No sé cuántos de los que están aquí, allá en nuestros países, nuestros papás nos decían: mira, aquí están 5 pesos, ve y tráeme 1 kilo de algo, o 1 litro de leche. Ya se te encomendó algo. Allá es muy común eso, quizás, sobre todo si no teníamos un carro para movernos y la tienda estaba a 2 cuadras, ahí va el niño. ¿Quién le dio una encomienda? Su madre. Tiene un mandato, tiene que obedecer. Así que va el niño, va caminando a la tienda. No sé en otros países, pero en México se acostumbraban mucho unas que le llamábamos las maquinitas, unos juegos, videojuegos. Una maquinita, no sé si en otros países hay eso. Y la mamá te dio $5 para comprar 1 galón de leche, pero tú vas y está la tentación, ahí está la tiendita con los juegos. Y ni modo, empezabas a gastar el dinero con moneditas. Ya te quedaban $3, 3 pesos, 2 pesos, y ya te acabaste todo el dinero por las distracciones. Tú y yo tenemos una encomienda de proclamar un mensaje, pero estamos bien distraídos. Tenemos todas las distracciones del mundo aquí y estamos desobedeciendo al Señor, que ya nos ha dado una encomienda. Hay una razón por la cual Pablo dice: me fue encomendada, y en Tito dice que a mí me ha sido encomendada, porque hay 2 maneras de entender esa palabra. En un sentido, hermanos, en un sentido general, todos, pastores, maestros, usted que está ahí sentado en este momento, todos tenemos esa encomienda de ir a predicar de Cristo. Es la gran comisión que se nos fue encomendada, de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo enfatiza me fue encomendada, o en Tito dice que a mí me fue encomendado, es porque él también está haciendo válido su llamamiento.
la predicación que me fue encomendada. Cuando hablamos del oficio del pastor, obviamente que eso no va a ser para todos, ¿verdad? Hay un llamado especial que Dios hace a los pastores. Así que lo podemos ver de esas dos maneras. Los pastores tienen la encomienda de no hablar otra cosa más que el evangelio de Jesucristo, porque Pablo dijo, yo no quiero hablar de otra cosa más que de Cristo. Pero también podemos entender la palabra encomienda en un sentido general. Todos estamos llamados a pregonar o proclamar el evangelio de Jesucristo. Ya mencioné varias veces, hermanos, que hay gente que no ha escuchado de Cristo, no saben que el regalo ya fue descubierto y está disponible. El mismo evangelio que le confió a Pablo, sorprendentemente ha sido confiado a nosotros, hermanos. Lo tenemos en nuestras manos y usted y yo somos los heraldos del evangelio. ¿Están despiertos, hermanos? Nosotros también deberíamos hacer las palabras de Pablo nuestras cuando Pablo dijo, ay de mí si no hablare del evangelio de Jesucristo. No es cualquier frase, hermanos. Lo que Pablo se atrevió a decir, ay de mí si no anunciare el evangelio, en 1 Corintios 9:16. Usted sabe que esa frasecita de ay usualmente se utiliza como una maldición en la Biblia. Por lo tanto, lo que Pablo está utilizando es un lenguaje muy fuerte para hacer un énfasis. Ay de mí si no hablase yo del evangelio. ¿Te imaginas nosotros, hermanos, en nuestro contexto, en nuestro tiempo hoy presente? Tú estás estudiando quizá en la universidad, en la high school, quizá tú estás trabajando y estás rodeado de muchas personas y se te presentan muchas oportunidades. ¿Acaso nada más Pablo puede decir, ay de mí si no anunciar el evangelio, pero nosotros podemos estar muy cómodos aquí sentados? Quisiera que todas las personas, incluyendo todos los falsos maestros, tomaran nota de esto. Escucha, hermanos, Pablo, el que escribió casi toda la doctrina que tenemos hoy en día en el Nuevo Testamento, el apóstol de los gentiles, el que hizo tantos viajes misioneros, el que estuvo dispuesto a dar la vida por el evangelio, el que hizo todo por la causa de Cristo, él acaba de exclamar, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ahora escuche lo que voy a leer, hermanos. El que lo dejó todo por el evangelio de Jesucristo, el que dijo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El que dijo esas palabras también dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ese es el mismo Pablo, el que dijo, he recibido azotes sin número, he estado en cárceles, en peligro de muerte muchas veces, he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, de los de afuera, de los de adentro, de mi nación, los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro de los falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Es el mismo que está diciendo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Y ninguno de los que estamos aquí estamos experimentando todo eso, sino que estamos viviendo la era de la comodidad. Es el mismo que estuvo encarcelado en lo que se llama un encarcelamiento domiciliario. Él estaba ahí con una persona, un soldado, protegiéndole o guardándole, pero eso no lo detuvo a Pablo de seguir escribiendo. Acuérdese que él estaba encarcelado y varias de las cartas que tenemos hoy, él las escribió estando encarcelado, sufriendo, con frío, con hambre. Es el mismo que dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio de Jesucristo. Ese es el mismo que estando en esa celda fría, con esa cadena en sus pies que se llama el cepo, le dijo a Timoteo, procura venir a verme, porque Demas me ha desamparado. Y cuando vengas, no te olvides de traerme el saco porque tengo frío. ¿Se imagina esa escena?
Nos imaginamos quizá otro tipo de Pablo, no sé qué nos estamos imaginando. Un anciano ahí, canoso, débil, golpeado, con frío. Tráeme el saco porque tengo frío. El mismo que dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos detiene, hermanos? ¿Qué nos detiene si el regalo ya fue abierto? Cristo ya vino, lo mejor ya vino. Ahora nada más nos ha dado el privilegio de la predicación. Nos ha dado el medio para que otros conozcan. ¿Qué nos está deteniendo? Si nos ponemos a pensar, hermanos, ni siquiera merecíamos el privilegio. O sea, ni siquiera el privilegio de predicarles a otros lo teníamos y aún así nos está dando el gozo y privilegio de predicarles a otros. Ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio. ¿Sabía usted que ni siquiera los ángeles tienen el privilegio que usted y yo tenemos cuando se trata del evangelismo? Ellos no saben lo que significa eso, nunca lo experimentaron. Dice 1 de Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Me imagino a los ángeles mirando, anhelando algo que ni siquiera ellos pueden tener o experimentar. Es a los seres humanos a los cuales se les dio el medio, el privilegio de la predicación. Qué impresionante, hermanos. Los ángeles no tienen ese privilegio. A nosotros se nos dio ese privilegio. Tenemos una boca con un objetivo, que es predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo termina diciendo, lo leo completo nuevamente, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, mi Salvador o nuestro Salvador. Hay una diferencia entre una invitación y un mandato. Hay una diferencia entre una invitación y un mandato. ¿A cuántos de los que están aquí no tienen que levantar la mano? Pero ¿cuántos los han invitado a una fiesta de cumpleaños? A muchos nos han invitado. Y por muchas razones, a veces vas, a veces tú no puedes ir. O un cumpleaños de alguien, un adulto, un niño, hay una fiesta, a veces puedes ir, a veces no puedes ir. A veces estás enfermo y no puedes ir, a veces tienes otro compromiso, no puedes ir por diferentes circunstancias. No puedes y dices, ¿sabes qué? Lo siento, pero no puedo. Pero un mandato es una orden, es un sí o sí. El obedecer ese mandato es una de muchas evidencias de estar viviendo una vida piadosa, una vida totalmente dedicada al Señor. Que cuando escuchas un mandato, lo que quieres hacer es obedecer a tu Señor, obedecer al Señor, obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú escuchas un mandato en la palabra de Dios. Y tú que has sido transformado por el evangelio, tú dices, yo quiero obedecer esa voz de mi Dios. Yo la quiero obedecer, es un mandato. Y luego Pablo agrega ese detalle de mi Salvador, que voy a enfatizar un poco más la siguiente semana. Dice que Dios es nuestro Salvador y en otro versículo más adelante va a decir que Cristo es nuestro Salvador. Los une porque es un Dios trino, nuestro Salvador. Hermanos, el Redentor ya vino, el Salvador ya vino, el Cordero ya vino, el Señor ya hizo su obra de redención. Ahora el mundo lo único que necesita es ¿qué cosa, hermanos? Escuchar el mensaje, porque no se han dado cuenta que ese regalito que ilustré aquí ya está abierto. Voy a concluir con esto. Dice Pablo que él, estoy diciendo lo que menciona en el versículo 1, que él vino a predicar, él los llama aquí los escogidos de Dios, él vino a predicar el evangelio a toda persona. Y sí, por un lado tenemos la esperanza de la vida eterna, que hablamos la semana pasada. Una esperanza que es viva, ¿se recuerda? Una esperanza incorruptible, no se puede corromper, es segura. Usted está seguro en Cristo Jesús, está reservada para todos nosotros en Cristo allá en el cielo. Pero por última vez lo digo, muchos no se han dado cuenta que ese misterio ya fue revelado. Y hoy te digo a ti en esta mañana, ay de ti, ay de mí, si no anunciamos el evangelio. Salgamos con esa enseñanza en nuestra mente, en nuestro corazón cuando salga de esa puerta, hermanos. Ay de mí, si no anunciase el evangelio
de Jesucristo. El Hijo de Dios, quien fue llevado al cielo en la gloria, regresará en gloria para llevar a su iglesia, y deseamos que muchas personas se enteren de esa noticia. Muchos te van a rechazar, o más bien van a estar rechazando a Cristo. Tú no te preocupes, tú continúa haciendo la tarea que fue encomendada para todos nosotros que ya hemos creído. Hay una encomienda de predicar el Evangelio de Jesucristo. Voy a cerrar con una historia. Escuchen nada más esta historia, hermanos. Se cuenta la historia de que hasta 1866 las mayores minas de diamantes del mundo localizadas en Sudáfrica habían pasado desapercibidas. Una persona llamada Van Niekerk encontró piedras con la apariencia de diamantes esparcidas por el suelo. Lo comentó a sus alrededores y la gente le decía: no sea ridículo, ¿diamantes entre el polvo para que los recolectemos? No seas necio. Pero esta persona llamada Van no se dio por vencido. Finalmente envió una de las piedras a un famoso geólogo, el doctor Atherton. En principio, el geólogo se mostró escéptico, pero como un verdadero científico hizo todas las pruebas y se sorprendió al encontrar que era un verdadero diamante valorado en 500 libras, que en ese tiempo era muchísimo dinero, en 1870 era mucho dinero. Van y su amigo O'Reilly volvieron al lugar donde habían encontrado esos diamantes e hicieron una verdadera fortuna. Los diamantes habían estado ahí todo el tiempo, pero la gente lo ignoraba porque no sabían la verdad sobre ellos. Hay un gran tesoro de vida eterna que Dios desea que tengamos. Él lo desea tanto que lo prometió desde antes del principio de los siglos y entregó a su Hijo a la muerte para garantizarlo. Pero la gente solamente lo encontrará si sabe la verdad acerca de él. Así como esos diamantes habían estado todo el tiempo ahí y nadie se había dado cuenta. Y luego se burlaron de esta persona que lo encontró. Lo mismo aquí con esta verdad. Dice, por este motivo esta verdad es valiosísima. Por ella las personas se salvan de sus pecados y reciben vida eterna. La mentira no puede lograrlo. Solamente la verdad, solamente la palabra de Dios, solamente el Evangelio de Jesucristo. El misterio ya ha sido revelado, pero para que el mensaje llegue a un mundo de pecado, usemos el medio que Dios nos regaló, la gloriosa predicación. Proclamemos las buenas nuevas de salvación. Amén. Póngase de pie, hermanos. Espero que este mensaje les motive para salir de esa puerta, no asustados, ¿verdad? No que salgan asustados, pero llévese ese versículo, porque esa frase no me la inventé yo, está en la Biblia. Ay de mí si no anunciare el Evangelio de salvación. Cristo ya vino, amén. Él ya dio su vida por nosotros. Ahora solamente utiliza tu boca, utiliza el medio de la predicación para que otros se enteren de que ese misterio ya fue revelado. Voy a hacer una oración, hermanos, y después, si me ayudan a cortar ahí el video para dar un breve anuncio muy sencillo. Vamos a cerrar nuestros ojos, oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque no mereciendo esto, tú nos diste este privilegio de proclamar la verdad del Evangelio para que otros vengan al conocimiento de la verdad. Te pido por cada una de las personas que están aquí presentes, por los que ya te conocen. Yo oro por los que ya te conocen, porque el Evangelio lo necesitamos todos los días, y oro para que esta congregación se vaya moldeando cada vez hasta que pueda entender eso, hasta que pueda entender la importancia de la predicación. Nosotros venimos a un servicio para esto, para escuchar la palabra de Dios especialmente. Así que yo te pido, Señor, para que tú vayas moldeando eso en nuestra gente, en nuestra congregación,
hasta que podamos llegar todos a ese entendimiento de estar con gozo, esperando que se llegue este momento. ¿Por qué? Porque la Biblia se va a abrir y se va a exponer el mensaje más importante. Sé con las personas que tampoco no te conocen y están aquí quizá en esta mañana, que tu Espíritu Santo haga su obra y convenza a los pecadores de que no se pueden salvar a sí mismos, pero de que alguien ya vino, de que alguien ya nació, de que hay alguien que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Alguien que por un lado es Dios y puede perdonar pecados y al mismo tiempo es hombre y puede ser nuestro sustituto. Gracias por el Evangelio de Jesucristo y por esas verdades que podemos proclamar. Sé con cada uno de los que estamos aquí presentes, ve con cada uno de mis hermanos a donde tengan que ir en este momento. Sé con toda esta semana y con el resto de nuestras vidas para que nosotros podamos darte honra y gloria a través de todo lo que nosotros hacemos. Sé con el futuro que tú tienes para Paramount en español. Que sea una iglesia que no hace otra cosa más que darte honra y gloria. Y te lo pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén.